análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy recibimos al doctor Jorge Castañeda, académico, investigador, escritor, analista, ensayista, politólogo, político también. Nadie es perfecto, Jorge. Te agradezco mucho que nos concedas este espacio para hablar de tantas cosas en la oportunidad de tu nuevo libro del que hablaremos a continuación. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Leonardo. Muchas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto Don Víctor Piz. Con ustedes. Gracias, Don Víctor Leonardo. Piz, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos a todos. Bienvenido, Jorge. Hola, Víctor. Me parece que pocos mexicanos conocen los Estados Unidos de la forma en cómo Jorge Castañeda los conoce. Conoce la cultura, el sentir, la integración racial, el complejo fenómeno de inmigración al paso de las décadas o incluso los siglos, la forma en que ha construido su preeminencia hegemónica en la segunda mitad del siglo XX y qué ha pasado con esa en los últimos 20 años, en opinión de muchos, en franca decadencia. Jorge publica ahora un nuevo libro en la intimidad y desde la distancia, en el que aborda justamente algunas de estas problemáticas muy internas de la Unión Americana. Me parece, Jorge, a lo mejor podríamos empezar por ahí, que sin que nos diéramos cuenta, pero han pasado cambios profundos en la demografía, en la cultura, en el sentir de la ciudadanía estadounidense en las últimas 2 décadas, por lo pronto. Jorge. Bueno, 2 o incluso más, Leonardo. Este libro, que salió originalmente en Estados Unidos, publicado y escrito originalmente en inglés y dirigido a un público norteamericano, trata de mostrar justamente los cambios que ha habido, no te diría recientes, sino a lo largo de los últimos 30 o 40 años frente a la historia de Estados Unidos. Y esos cambios esas tendencias se me hace que explican mucho de lo que estamos viendo hoy, aunque desde luego el libro no es un libro sobre las elecciones de este mes de noviembre, no es un libro sobre Trump, no es un libro de coyuntura. Ayuda a entender la coyuntura. Tomo uno de los cambios internos más importantes. Estados Unidos fue, desde principios del siglo XIX, para un sector de la población, una sociedad de clase media. Como decía Tocqueville, prácticamente nace como una sociedad de clase media. Pero clase media, ¿para quiénes? Para los varones blancos, protestantes que de alguna manera llegaron antes a Estados Unidos. Todos los demás quedaban fuera de esa sociedad de clase media. Por supuesto, los pueblos originarios, los esclavos y luego los afroamericanos liberados, las mujeres, los chinos y después los latinos. Poco a poco algunos de esos sectores se iban incorporando a esa sociedad blanca de clase media. Hasta 1980, la sociedad que los incorporaba, si no a todos, a muchos y a un número creciente, era una sociedad, insisto, de clase media. Las brechas entre pobres y ricos dentro de esa sociedad, entre todos los sectores, eran brechas más pequeñas, por ejemplo, que las de Europa Occidental. De 1980 para acá, eso cambia. Cuando Ronald Reagan llega a la Casa Blanca, en el 81, empieza a implementar una serie de políticas que van a ir agravando, aumentando la desigualdad en Estados Unidos. Al grado que hoy, Leonardo, Estados Unidos es el país más desigual de los países ricos. Obviamente, infinitamente más igualitario que México, que Brasil, que Sudáfrica, que todo lo que tú quieras, que Chile. Pero de los países ricos es el más desigual. Y ese es un cambio enorme en la sociedad norteamericana. No nos damos cuenta a qué punto
la historia breve, pero ya una historia que pronto va a cumplir 250 años. En el 2026 se va a hacer festejar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. Ya no es un país tan joven, pues todos queremos ser más jóvenes de lo que somos, Estados Unidos también, pero 250 años pues ya es un buen, ¿eh? No, sí, ya cuenta, por supuesto, ya cuenta en el concierto de las naciones. Yo diría, viéndolo desde fuera y leyéndolo y viéndolo todos los días, Jorge, que esta desigualdad creciente de la que hablas es la causa central de la profunda división que vive hoy la Unión Americana. Absolutamente, yo no tengo ninguna duda al respecto, y es lo que más enfatizo en este libro, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, como la causa profunda de lo que vemos en materia de racismo, en materia de cierto comportamiento, en materia de violencia, en materia de religión, en materia migratoria, de drogas, etcétera. Todo eso, el origen se halla en ese brote de desigualdad que empieza en el 80 y que lleva, como decía, que Estados Unidos hoy sea el país más desigual de todos los países ricos. Ahora bien, lo que esto le plantea como reto a la sociedad norteamericana, Leonardo, es que pudieron ellos prescindir de un estado de bienestar como Dios manda, digamos a la europea, durante todos los años hasta ahora, porque tenían esa sociedad igualitaria para los que se encontraban incluidos en el paquete. Los que no, pero ahora sí que los que sí. No necesitaban ese estado de bienestar europeo, canadiense, japonés, etcétera, porque tenían una sociedad de clase media. Al agravarse la desigualdad, de repente se ven ante el reto enorme de necesitar y verse obligados a construir un estado de bienestar que no tienen. Y lo vemos en la pandemia. Es la peor respuesta de los países ricos ha sido la de Estados Unidos, la respuesta social y también médica o de salud, porque no tienen un sistema nacional de salud, porque la pandemia afecta muchísimo más a los negros y a los latinos que a los demás, porque no tenían un seguro de desempleo suficiente, tuvieron que complementarlo, copetearlo, como diría el clásico, porque su sistema educativo es tremendamente deficiente en lo que se refiere a las escuelas públicas de los barrios pobres, que ya son muchos por la desigualdad. Entonces, de repente se encuentran los norteamericanos con una situación, por ejemplo, las mujeres, pues, tienen que quedarse en casa, pero ahora ya tienen que salir a trabajar, pero no hay guarderías universales, gratuitas, públicas. Entonces, ¿qué hacen con los niños cuando no pueden ir a... En México también es el problema, nada más que en México estamos acostumbrados a eso de alguna manera, por este sistema aberrante que tenemos en México de la primaria de 4 horas y media, pues las mamás, por desgracia, ya saben cómo averiguárselas. De repente una mamá norteamericana tiene que salir a trabajar y los niños se quedan en casa y tienen que comer en casa, porque ellos comían en la escuela, no como en México, en las escuelas públicas de primaria por lo menos, y no saben cómo hacerle. Pues sí, ese es el estado de bienestar que no tienen. Claro. Y además aquí está toda esta otra red familiar, la abuela, etcétera, que ayuda a cuidar a los niños. Allá, pues muchos viven distantes de las familias. Enrique, por favor. Jorge, en el libro veo una sensación de optimismo respecto a Estados Unidos, a pesar de que construyes a lo largo de los capítulos este tema de la desigualdad o, para ser más preciso, de las desigualdades, porque son diversas, tanto económicas, raciales, de género, etcétera, etcétera. Sin embargo, en varios capítulos te refieres a aquellos que probablemente piensen que, dada esta circunstancia
de desigualdad, pues Estados Unidos ya es un imperio en declive y hace varias ocasiones la similitud con Roma, con la sociedad romana. Pero en otras partes, por ejemplo, en el conflicto con China, en toda la parte tecnológica, señalas que quien piense que Estados Unidos pues está derrotado y que los chinos se van a imponer, por ejemplo, en esta carrera económica, tecnológica, pues que no conocen bien la sociedad norteamericana. ¿Cómo entender esta dicotomía de esta sociedad desigual con muchos problemas, pero al mismo tiempo con estas capacidades y esta flexibilidad que nos asombra? Pues mira, yo sí soy en ese sentido muy optimista por dos razones que se reducen a una en el fondo: la enorme capacidad de Estados Unidos de reinventarse, de salir de momentos muy difíciles, pero difíciles en serio, no las cositas que nos encantan en México, no tonterías. O sea, retos de verdad, en serio, guerras, asuntos de verdad, pues. La capacidad de reinvención que han tenido a lo largo de los últimos 250 años es enorme. Y por eso creo que van a salir, primero del bache en el que se encuentran, van a salir pronto y muy bien, pero sobre todo que falta mucho para que una civilización como la China, que en el fondo junto con la India son las únicas civilizaciones, con la de Estados Unidos, desde luego la norteamericana, ascendientes, la civilización europea, pues de alguna manera sí se está, digamos, disipando, está extinguiéndose en muchos sentidos. China le falta muchísimo, desde luego en lo económico y lo tecnológico. Enrique, tú lo sabes muy bien. Estados Unidos le lleva una enorme ventaja en PIB per cápita e incluso en PIB en dólares constantes. Es solo en PPP que el PIB chino, con 4 veces más habitantes, se haya emparejado con Estados Unidos. El PIB per cápita en dólares constantes, Estados Unidos tiene un PIB per cápita 4 o 5 veces superior al chino. En materia tecnológica, el enorme talento de Estados Unidos, si quieres, para tomar un ejemplo tonto, desde el teléfono, ¿sí? Inventado, por cierto, por un escocés en Estados Unidos, que es parte de esa riqueza norteamericana de atraer el talento del mundo entero, transformarlo, usarlo y luego reexportárselo al mundo. Estados Unidos lo que hace es toma inventos de genios escoceses, italianos, Telsa, todos los que tú quieras, ¿cuál te gusta? La gente de Google, los que tú quieras, desde el teléfono hasta ahora, desde Edison hasta Musk, y transforma esos inventos en bienes y servicios que la gente consume y que los empresarios utilizan para ganar dinero. No basta con inventar algo, si no se vuelve un bien o un servicio consumible por la gente y que el cual los empresarios ganen dinero, pues realmente no importa mayormente. Ese talento los norteamericanos lo conservan. Y sobre todo la gran diferencia, Enrique, creo yo, con China, y que va a mantenerse durante muchos años, es lo que desde Joseph Nye se suele llamar el poder suave. Es decir, la proyección cultural o de la civilización norteamericana en el mundo es infinitamente mayor que la China. No hay comparación, desde lo más obvio, que es el inglés, el idioma, que es lo evidente, hasta 1000 cosas más. Hollywood, la literatura, las hamburguesas, el teatro, la música, la arquitectura. Fíjate una cosa que comento en el libro y que es bien interesante. Ustedes lo conocen bien, Víctor. Cuando el presidente Mitterrand de Francia decide en sus delirios de grandeza que quiere hacer algo nuevo en el Louvre, lanza un concurso donde él, claro, es el que va a decidir, un poco a la mexicana, y entonces pues presentan varios arquitectos sus proyectos, y el que gana, el que hace la pirámide del Louvre, es un señor IMP, es decir, un chino que emigró a Estados Unidos, hizo su carrera, su genialidad de arquitecto en Estados Unidos, y luego es invitado por Francia para construir
el monumento artístico, arquitectónico probablemente más importante del mundo, en el museo más importante del mundo, en la ciudad más visitada del mundo, es decir, un chino que pasó por Estados Unidos camino a Francia. ¿Cuándo va a poder China hacer eso? Víctor, adelante. Gracias, Leonardo. Jorge, si la polarización actual tiene su origen en la desigualdad o las desigualdades, como decía Enrique, ¿qué tanto la diversidad cultural que ha sido característica en la sociedad estadounidense está amenazada por la desigualdad racial, étnica, etcétera, y los actos de discriminación? Mira, sí y no, Víctor, porque esa diversidad pues es la enorme riqueza cultural de Estados Unidos. La cultura norteamericana, digamos, desde que existe como tal, como norteamericana, no de pueblos originarios o no inglesa o no incluso africana dentro del horror que era la esclavitud, digamos 1850, por ahí que empieza a haber, por ejemplo, una literatura norteamericana, no una literatura en inglés escrita producida por personas en territorio norteamericano, sino ya una literatura norteamericana propiamente tal, 1850. La cultura norteamericana ha vivido realmente de cómo absorbe, cómo asimila a todas las fuentes, las corrientes culturales que vienen del mundo entero. Desde luego de África vía la esclavitud, desde luego de Europa con todas las corrientes migratorias, ya luego en el siglo XX a través de los exilios del mundo entero y a finales del siglo XIX también de la población judía del mundo entero que llega a Estados Unidos, luego los latinos, luego ahora poblaciones de Somalia, de Pakistán, de la India, con la enorme importancia, la riqueza brutal que le han traído a Estados Unidos las migraciones de la India y en menor medida de Pakistán. Pero todo eso le da una frescura, una vitalidad a la cultura americana enorme. La desigualdad, la discriminación, en unos sentidos quizás se vuelve un obstáculo, pero en otros casos se vuelve un incentivo adicional para la creatividad cultural en el sentido más amplio de la palabra cultura, por eso prefiero la de civilización, donde esa discriminación provoca nuevas formas de creatividad. Es sobre todo evidente en la población afroamericana con el cine, el rap, la vestimenta, todo lo que vemos diario en Estados Unidos, en la calle, en la televisión, en el cine, lo que se quiera, pero también de parte de otros sectores que también poco a poco van renovando esa cultura. Por eso menciono mucho el tema de la población india. Es decir, el influjo de gente de la India y de Asia, del suroeste en particular, pues es enorme y le ha traído una gran vitalidad a la cultura, una renovación a muchos aspectos de la cultura norteamericana, muchísimo. Bien, Jorge, déjanos aquí hacer una pausa y regresamos enseguida con más reflexiones en torno a este fenómeno de inequidad, desigualdad en Estados Unidos. Volvemos. Para traer esto al momento presente, Jorge, déjame preguntarte si el fenómeno Donald Trump es producto y expresión de esta sociedad desigual, inequitativa, confrontada, polarizada,
es expresión de eso o Trump ha venido a avivar la hoguera de esta sociedad desigual? ¿Qué dirías? Mira, ambas cosas, Leonardo. Como decía yo, este libro, Estados Unidos, la intimidad y a la distancia, no es un libro sobre Trump, no es un libro sobre la coyuntura, pero creo que ayuda a entender la coyuntura. Un poco la impresión que tengo yo, y lo que trato de subrayar en el libro, es que Trump es una anomalía, es un paréntesis raro, sin duda producto de la desigualdad. Es un hecho real que, por un lado, hay esa desigualdad, pero también es un hecho real que la población de minorías está acercándose a una mayoría, y en muchos estados ya lo es. Y eso genera pavor en el seno de la población blanca de más de 50 años, sin títulos universitarios, del interior del país, de las zonas más rurales del país. No hay la menor duda de ello. Y además ese terror se vio agravado, no solo, insisto, porque ya casi estamos, ahorita voy a las cifras, en una situación de minorías mayoritarias si se suman, sino que también hubo un fenómeno real de pérdida de empleo industrial o manufacturero, como se le quiera llamar, los últimos 20, 25 años. No tanto por México. El NAFTA y México fue una cosa insignificante para el tamaño de la sociedad norteamericana. El tema chino sí fue complicado, es decir, sí migraron muchísimos empleos de ese tipo a China. Entonces, por decir algo, un obrero de la industria automotriz, Enrique conoce esto mejor que yo, gana en Estados Unidos con prestaciones y horas extras un promedio que puede llegar en los estados del norte, no en Tennessee, Kentucky, etc. En los estados sindicalizados del norte, hasta $40 la hora. Bueno, pierde su empleo porque la fábrica cierra, o se va a México o desaparece y se ve sustituida por autopartes que sí están en China más que en México, etc. Bueno, ¿qué puede hacer un obrero de 50 y pico de años que ganaba esos $40 la hora y quiere conseguir un nuevo empleo? Pues si le va muy bien, va a conseguir algo de afanador en un hospital, va a conseguir algo quizás en un taller, trabajando en un súper, en una farmacia. ¿Qué serán? $15 la hora, ¿te gusta? Si le va bien, no va a aprender un nuevo oficio porque no tiene un título universitario. No es que el título per se le ayude, pero si hubiera tenido el título, tendría una capacidad de aprender a aprender que le permitiría tal vez reinventarse a su edad, pero no lo tiene. Entonces, eso es lo que le va a pasar. Pues se enoja, creo que se enoja mucho. Y además tiene la impresión que el gobierno federal y muchos gobiernos estatales, a quienes está ayudando no es a él que acaba de perder ese empleo, sino es a los afroamericanos, a los latinos, que los chinos lo están distanciando por las razones que tú quieras, que por ejemplo el sistema estatal de la Universidad Pública de California, que es probablemente el sistema universitario público más mejor del mundo, probablemente, pues hay una desproporción enorme de alumnos asiáticos en relación a la población. ¿Por qué? Pues porque les va mejor en los exámenes. ¿Por qué les va en los exámenes de admisión? ¿Por qué les va mejor? Pues por la historia, por la civilización china, porque trabajan más, estudian más, porque los papás los presionan más, lo que tú quieras. Ese señor que perdió su empleo, pues dice, yo estoy harto y voy a votar por este loco, aunque sí sé que está loco, que es un patán, que es un racista, que es todo eso, pero a lo mejor él me salva. Lo que pasó, creo yo, Leonardo, o Víctor, es que pasaron 4 años y no lo salvó. Y ahora tienen que decidir qué hacer. ¿Va de nuez? ¿O ya se dieron cuenta que, pues no lo salvó?
Esa es la coyuntura. Y esto obedece a fenómenos económicos más grandes. Es exactamente la misma premisa ahí en el fondo. No nos vamos a desviar de Boris Johnson y el Brexit, de decir vamos a traer de regreso la inversión y este argumento de Trump de vamos a rescatar las plantas y van a devolver sus empleos. Creo que eso en el escenario económico mundial de este momento es imposible, es decir, no lo veo viable. Enrique, por favor. En la misma dirección, Jorge, que está comentando Leonardo, hay algunos que señalan que más que un paréntesis, como tú te referiste hace un momento a Trump, hay una tendencia subyacente en el mundo que está conduciendo nuevamente a la emergencia de los nacionalismos y es una contención a la globalización, a todo esto que vivimos en los últimos 40, 50 años después de la posguerra. Y hay otros, creo que es lo que subyace en tu texto y lo que nos estás diciendo ahora, que consideran que esta tendencia eventualmente es, digamos, un tropezón o un paréntesis. ¿Podrías argumentar más respecto a estas megatendencias donde Estados Unidos estaría inscrito en alguna de las dos, Jorge? Pues mira, yo tengo la impresión, Enrique, que Estados Unidos, incluso ahora, quizás más que nunca por la pandemia y la contracción económica, se ha vuelto un país mucho más, si le quieres llamar, sensible o dependiente de lo que sucede en el mundo. Y que los norteamericanos se van dando cuenta de ello. Durante muchísimo tiempo, hasta hace 30, 40 años, la verdad es que el tamaño del país, de la economía, la brecha entre Estados Unidos y el resto del mundo era tan grande que Estados Unidos vivía de alguna manera en un mundo aparte, en un universo aparte. Lo que pasaba en el resto del mundo los afectaba a medias. Lo que pasaba en Estados Unidos afectaba al resto del mundo, la Gran Depresión, que aunque empieza con una caída de la bolsa en Austria, en realidad empieza con la caída de Nueva York en octubre del 29, ¿no? Ahora ya no es tanto el caso. Y entonces los norteamericanos se encuentran de repente en una situación donde pueden atrincherarse detrás de sus muros, el de la frontera con México o no, o el que sea, o de plano entender que no les queda más remedio que insertarse cada vez más en el mundo globalizado, en el sistema multilateral. Es lo que venía haciendo Obama. Y antes de Obama, el propio Bush y desde luego Clinton, o sea, ya llevábamos muchos años de esto, estaban entendiendo que a Estados Unidos no le quedaba más remedio que aceptar el tema de la OMC, ingresar al Acuerdo de París, entrar en el TPP con el Pacífico, el acuerdo que se estaba negociando todavía en tiempos de Obama entre Estados Unidos y la Unión Europea, fortalecer su presencia en los organismos multilaterales existentes, etc. Viene Trump y sin duda es da marcha atrás, es un reversazo tremendo, sin la menor duda. Lo que yo creo es que es, insisto, un paréntesis, una anomalía, y que la tendencia de fondo, igual que en Europa, todo el mundo, les encanta hablar a todos de la crisis de la Unión Europea. Pues mira, ya quisiéramos tener una crisis así, donde han respondido mucho mejor a la pandemia que el resto del mundo, quizás con la excepción de Corea y de Japón. Y en segundo lugar, donde también han respondido a la crisis económica por la primera vez, con Bruselas pudiendo emitir bonos garantizados en el fondo por los alemanes, pero para financiar la recuperación en Italia y en España y en menor medida en Francia. Sí, es un enorme paso adelante para la Unión Europea esto que hicieron con los llamados eurobonos, aunque no sean exactamente eurobonos, ¿no? Entonces, a mí me parece que no, Enrique, no es un regreso de los nacionalismos, que no quiere decir que no haya brotes nacionalistas en Alemania, en Austria, incluso en Francia, el Brexit en Inglaterra, desde luego que sí, y en Estados Unidos con los partidarios de la supremacía blanca o quienes pues apoyan a Trump, sin duda, ahí están.
pero la tendencia de largo plazo me parece que es la otra. Es un mensaje de esperanza, Jorge. Hay gente muy desanimada en el mundo pensando que los nacionalismos llegaron para quedarse por lo menos un par de décadas hasta que fracasen estrepitosamente, por lo que me parece las lecciones de economía mundial han dejado con toda claridad. Ganan más todos con intercambio comercial que estableciendo tarifas y cerrando sus fronteras. Víctor. Sí, en el mismo sentido, el lema de campaña, en la primera campaña de Trump fue el de Make America Great Again, y si no tenía relación directa con los nacionalismos, pues sí, de alguna manera tenía este sello aislacionista, ¿no? Y una vez que gana la presidencia, ya lo mencionabas, Jorge, el caso de la OTAN, se sale de la OTAN, se baja del Acuerdo de París, recientemente anuncia que Estados Unidos ya no le va a dar fondos a la Organización Mundial de la Salud. En fin, la pregunta es, obvio, se está jugando todo Trump en esta elección, pero ¿qué pasa si gana? ¿Tendrá madurez para enfrentar problemas como el cambio climático o esta nueva realidad geopolítica? Mira, yo planteo al final de mi libro un poco como conclusión a propósito de la civilización estadounidense, y ahí es donde hago la comparación con la civilización romana, que Estados Unidos enfrenta a tres grandes retos: el cambio climático, China, o cuatro si se quiere: el cambio climático, China, construir un estado de bienestar propio, de verdad, y deshacerse de sus anacronismos terribles, imperdonables les llamo, como la pena de muerte, como la encarcelación masiva, como el derecho a portar armas y como el diseño inteligente como fuente de conocimiento para conocer cómo empezó la vida en la Tierra, ¿no? Esos retos que enfrenta hoy Estados Unidos, creo yo, va a salir adelante en enfrentarlos. Va a tardarse. Puede ser, digo, si Trump es reelecto, obviamente van a ser otros 4 años perdidos, o si no perdidos, hasta peor, de retroceso innegable, como lo han sido estos 4 años frente a estos retos que mencionaba. Ha desmantelado aún más la red de protección ralita que había. Ha llevado a Estados Unidos a un enfrentamiento con China que no le ha beneficiado a ninguno de los dos países y menos aún al mundo. Se ha retirado no solo del Acuerdo de París, sino que ha permitido una serie de políticas energéticas y de todo tipo dentro de Estados Unidos que son totalmente antiverdes, y desde luego ha acentuado estos temas imperdonables de la encarcelación masiva, etcétera. Pero insisto, creo que es un paréntesis. Yo no creo que va a ganar, y al contrario, creo que viene una gran corrección de rumbo, de rectificación de rumbo, no solo porque gane Trump, Biden, sino porque va a ganar una coalición que va en ese sentido. Pero bueno, eso ya lo veremos en muy poco tiempo, 51 días, ¿no? Pero los retos van a ser los mismos. Si es Trump, pues ni modo. Sí, si es Trump, vendrán otros 4 años en el mismo sentido, que es en franco retroceso, Jorge, es decir, mayor cancelación del multilateralismo, menos acuerdos internacionales, más fronteras, etcétera. Enrique. Jorge, déjame hacer una pregunta provocadora. Si Estados Unidos tiene esta tendencia a reinventarse, a tener capacidad de salir de sus problemáticas, la estrategia del gobierno mexicano actual ha sido colgarse de ese tren, no gastar, por ejemplo, incurriendo en déficit para tratar de paliar, de amortiguar el efecto negativo de la pandemia sobre la actividad económica, y apostarle tanto a la economía norteamericana en general como a Trump en lo particular.
¿Cuál es tu apreciación de esa estrategia en la lógica de la capacidad y la flexibilidad de los Estados Unidos, de su economía en lo particular, para salir adelante? Bueno, Enrique, tú lo has escrito en tu columna muchas veces. En efecto, López Obrador parece estar confiando en lo que un amigo banquero me dijo, sería tener un tío rico. La diferencia entre México y el resto de América Latina es que nosotros tenemos un tío rico, riquísimo, que nos va a sacar, nos va a ayudar a salir del bache, y los latinoamericanos no lo tienen. Ninguno de ellos, ningún tío rico, ni una tía rica, no tiene. Y eso, pues, yo creo que es una apuesta que viene desde hace muchísimos años en México en cuanto a largo plazo se refiere, no solo desde Salinas, sino, si se quiere, desde el descubrimiento de Cantarell y la posibilidad de exportar petróleo. Siempre exportamos 80-90% de nuestro petróleo a Estados Unidos, desde Cantarell, pues, de López Portillo, en finales de Echeverría. O sea, la apuesta es antigua, en el fondo viene del porfiriato. Y es una apuesta correcta por inevitable. No hay a quién más apostarle en la situación geográfica en la que nos encontramos. Ya en la coyuntura, sí veo la lógica de lo que ha hecho López Obrador. ¿Para qué gasto yo si Trump va a gastar? Si él está metiendo 10 puntos del PIB a la economía norteamericana, y la economía norteamericana nos arrastra a nosotros, pues ¿para qué gasto mi lana que gaste él? No es una apuesta absurda, pero el problema es que, en primer lugar, pues no está claro que la recuperación norteamericana sea tan rápida, tan acelerada como López Obrador pensó y como Trump pensó. Hay signos de que se está aletargando la recuperación, que el número de la caída del desempleo es menor que hace unos meses, que las compras de automóviles han dejado de crecer, etcétera. Datos que tú conoces mejor que yo, Enrique, y los has señalado en tu columna cotidiana en El Financiero. Entonces, desde esa perspectiva, pues la apuesta de López Obrador, insisto, a diferencia de la apuesta de México a largo plazo, la apuesta de López Obrador a corto plazo puede ser miope, puede ser una apuesta engañosa, un poquito del cuentachiles, que obviamente es, yo creo, la mejor caracterización de López Obrador en esta materia. Es un cuentachiles. ¿Para qué gasto yo mi dinero si ahí tengo al tío rico que me va a sacar de aprietos? ¿Y qué tal si el tío rico o se le acaba el dinero, o no tiene ganas de gastar, o su dinero tiene multiplicadores menos amplios y eficaces que lo que se pensaba? Es poco donde nos encontramos hoy, yo creo, Enrique. Grave me parece, Jorge, porque en efecto ahí ha estado tal vez decían ustedes, decía Enrique y tú, la apuesta, engancharse a ese tren y que me jale, pero pues el desempeño en la pandemia en México ha sido tan deficiente, tan errático, tan fallido, tal vez como el de Estados Unidos, y bajo esta premisa que decía Enrique hace un momento, pues ¿para qué gastar en pruebas si de todos modos va a pasar lo que va a pasar? Déjenos hacer una pausa aquí nuevamente, vamos a mensajes y regresamos a la recta final. San Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. we begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Jorge, es inevitable después de esta revisión sobre la relación bilateral y las esperanzas. Hay mucho que está pendiente del proceso electoral y de lo que suceda el 3 de noviembre. Evidentemente, si hay una
rectificación de rumbo, como decías tú, una reorientación, la victoria de Biden, y ahí recomponer una serie de cosas, comercio internacional, multilateralismo, etcétera, etcétera. En el escenario de que eso no suceda y de que Trump se quede, ¿qué alternativas tiene México? Solamente pues seguirle apostando a este tío rico al que te referías hace un momento, Jorge. Pues mira, en efecto, y es lo que yo creo que hizo López Obrador viniendo a Washington a respaldar la candidatura de Trump, lo hizo. Es una apuesta, pues fue una apuesta muy temeraria por dos razones. Primero, porque pues nunca sabes quién va a ganar y pues todo indica que va a perder Trump, pero sobre todo porque pues se está apoyando en mi opinión, y creo que en la opinión del mundo entero. He participado ahora en muchos programas de televisión en Estados Unidos, en Europa, etcétera, sobre cómo el resto del mundo ve Estados Unidos, porque pues, me han invitado por el libro a participar en estos programas. Trump es el presidente de Estados Unidos más impopular en la historia reciente de Estados Unidos. Me refiero, pues no sé, desde Herbert Hoover, quizás en los años 20. O sea, Bush, que no fue popular ni mucho menos, parece una especie de Winston Churchill comparado con este personaje, ¿no? López Obrador se alió a un presidente de Estados Unidos abiertamente racista, abiertamente antimexicano, abiertamente misógeno, es decir, se alió al peor energúmeno que hemos visto en la presidencia de un país grande desde hace muchísimos años. Y eso pues siempre creo que tiene un costo, por más de que López Obrador pueda pensar, pues, a mí que me importa el presidente que tengan los Estados Unidos, pues muy su bronca, a mí me importa lo que viene aquí pasa aquí en México, lo demás, pues que le hagan como quieran, ¿no? O sea, una visión muy parecida a la de López Obrador, sin duda, a la de Trump. No es muy distinta, el tamaño de la riqueza de los dos países sí son distintas, pero la visión de los dos presidentes no es tan distinta. Ahora, yo sí creo que hay razones estructurales, no quiero meterme a las encuestas y eso porque varían de un día a otro. Mira, el 3 de noviembre, más o menos el 30% de los votantes, de los que van a ir a votar, son negros, latinos, asiático-americanos, integrantes de los pueblos originarios y otras minorías. 30, 31, 32% de los votantes ya, no solo de la población, que es más, no solo de los ciudadanos empadronados, sino de los votantes. Ese 30% vota en un 70% por los demócratas. Al saque, el candidato demócrata, Juan Pérez, el que sea, tiene una ventaja como de 8 puntos. Al saque. Es muy difícil que un candidato republicano gane el voto popular. ¿Qué tan difícil es? Bueno, desde 1992, estamos hablando ya de hace 28 años, solo un republicano ha ganado el voto popular. George Bush en el 2004. Uno de 8, perdón. Trump tiene perdido el voto popular ahorita en noviembre. Puede ganar en el colegio electoral. El voto popular lo tiene perdido. Es decir, de las últimas 10 elecciones presidenciales, en 9 casos, el candidato demócrata ha ganado el voto popular. Esa ya es una tendencia profunda, histórica, no es de coyuntura, no es de la encuesta de ayer de la CBS o de Gallup o de lo que se quiera. Es una tendencia muy profunda que hace muy difícil que un republicano sea electo. Ahora, dicen, sí, pero el colegio electoral es distinto y están sobrerepresentados los estados republicanos y también la población blanca, anglosajona, de más de 50 años, sin título universitario porque se encuentran en los estados del centro. Sin duda. Pero también es un hecho que
Llega un momento, ahí sí los encuestadores y los especialistas en estadísticas como Nate Silver y Nate Cohn y los demás están todos más o menos calculando que arriba de una ventaja, digamos, con un umbral de 5 puntos de ventaja para el candidato demócrata, para Biden, es imposible que Trump lo alcance en el colegio electoral. Hillary Clinton ganó por 2,5%, casi 3%, y perdió en el colegio electoral. Según esta gente, si la diferencia es de 5, es imposible que lo alcancen. El promedio de encuestas ahorita, tanto de Real Clear Politics, que le gusta mucho a Enrique, o 538, que me gusta más a mí, pero bueno, es lo mismo, el promedio anda por ahí de 7, 8 puntos. O sea, está con un colchón Trump, según estos mismos encuestadores, Biden, de 2 o 3 puntos. Puede suceder todo, pero ¿sabes lo que está pasando? Una cosa muy extraña. Cada día que pasa, hay un día menos para que suceda lo que no ha sucedido. Parece un poquito redundante, pero es cierto. Ayer eran 53 días, hoy son 52. Y mañana van a ser, pues, inevitablemente 51. Sí, se acaba, indudablemente. Coincido con las encuestas, los números y los pronósticos. Me preocupa todo esto, este ambiente político vigente en Estados Unidos en torno a la dificultad de que este señor acepte su derrota y de que tendría que ser con esos márgenes de ventaja por parte de Biden para, como dicen, que sea paliza y que no le quede más remedio que reconocer e irse. Porque leo todos los días editoriales del Post, del Times, de muchos que dicen los vericuetos legales que este hombre podría inventar para no abandonar la Casa Blanca en caso de que el resultado sea muy cerrado, Jorge. Bueno, también es uno de los temas que toco en el libro Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, Leonardo, sobre la disfuncionalidad de la democracia norteamericana y en particular el tema de la disuasión del voto negro, el tema del colegio electoral, el tema de la sobreconcentración del voto negro o latino en ciertos distritos, etcétera, ¿no? Hay muchos elementos de ese tipo y de ellos se derivan muchas cosas que están sucediendo ahora y de la pandemia también se derivan otras cosas, por ejemplo, el voto por correo. Todo esto es cierto. Opera en dos sentidos. Por ejemplo, entre 30, 40 y tal vez 45% de los votantes van a ejercer su sufragio antes del 3 de noviembre. No se sabe exactamente cuántos, pero un gran número, más del 40% casi seguro. Bueno, eso significa que cuando decimos faltan 52 días, no. Los que ya votaron en Carolina del Norte desde hace una semana, ellos ya no faltan 52 días, ya votaron. Es que los debates, pues sí, pero el primer debate es el 29 de septiembre, si no me equivoco, ya habrá votado un 15% de la población. El segundo debate es en principios de octubre, el 10 o algo así, ya habrá votado el 20-25% de la población. Bueno, pero es que los debates ya no van a cambiar la opinión de esa gente porque ya votó. Es cierto que puede haber un fenómeno el 3 o 4 de noviembre, como lo que vimos en México en 1988, cuando Bartlett, digamos, lleva a cabo, por instrucciones de Miguel de la Madrid, el fraude electoral inicial, ya el que siguió algunos días después ya fue Salinas, pero el primero fue de Bartlett. Cuando llegaban primero los resultados del DF y del Estado de México y Cuauhtémoc iba ganando, detienen el conteo, o por lo menos la divulgación de los resultados del conteo. ¿Por qué? Porque iban a generar la impresión de que estaba ganando la elección presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y cómo lo echas para atrás después? Eso puede suceder con Trump, que él salga en la noche y diga, yo no sé, pero de los que han votado hoy, yo voy ganando y ya gané. Pues sí, nomás que la diferencia es que en Estados Unidos hay instituciones, en México no había
tengo mis dudas que las haya, pero en todo caso no las había en el 88. Y no hubo quien le dijera a De la Madrid, oiga, pues no. Aquí puede ser que Trump diga eso. Puede ser que mucha gente se quede con esa impresión el 3 de noviembre en la noche, el 4 y hasta el 5. Pero por ahí del 10 de noviembre va a terminar el conteo en los 50 estados y el Distrito de Columbia, aquí en Washington. Ya habrá terminado. ¿Cuántos días? ¿Quién sabe? Pero cuando termine, pues uno de los dos va a tener más votos. Y si Biden tiene más votos, él va a ser el presidente. A lo mejor no será el presidente electo hasta el 10 de noviembre, hasta el 15 de noviembre. Recuerden que Bush no lo fue, si no me equivoco, hasta el 1 de diciembre, cuando finalmente Gore en el 2000 acepta el fallo de la Suprema Corte. Se tardó Bush 1 mes y medio para ser presidente electo. Bueno, a lo mejor Biden tiene que esperar. Yo creo que las instituciones americanas, a pesar de esa disfuncionalidad democrática de la que hablo en mi libro, van a aguantar y van a aguantar muy bien, creo yo. Es correcto, así fue el caso de Bush en el 2000 y de Al Gore en aquella muy controvertida elección. Víctor Piz, 2 minutos, rápidamente, por favor. Sí, brevemente, Jorge, se cumplen 19 años de los ataques terroristas en Estados Unidos. La pregunta es si sigue latente la amenaza terrorista, digo, más allá de que Trump, pues es, como dices, un personaje político impopular y señaladamente racista y clasista y demás. Pues mira, Víctor, lo que dicen aquí en Estados Unidos es que, en primer lugar, las amenazas terroristas más significativas que ha habido en Estados Unidos estos últimos 15 años, digamos, son de grupos terroristas norteamericanos blancos de extrema derecha, mucho más que de Al-Qaeda o de Daesh o de lo que tú quieras, en primer lugar, y pues son datos duros que se pueden comprobar cuántos incidentes ha habido de un tipo o de otro. En segundo lugar, pues mucha gente dice que ya no ha habido atentados como los del 11 de septiembre por todas las medidas de seguridad en los aeropuertos, en los edificios públicos, en los ferrocarriles, en todos lados, que se han puesto en práctica desde aquella época. Que es gracias a todo eso que ya no hubo más atentados, que los intentos pues todos fracasaron. O quizás ya no tuvo ni Al-Qaeda, ni Daesh, ni ningún grupo en el mundo la capacidad para llevar a cabo un nuevo atentado de esa magnitud. El hecho es que han pasado 19 años, el día de hoy, y no ha habido ningún atentado de ese tipo en Estados Unidos. Yo no veo cómo lo podría haber, aunque por definición eso es imprevisible. Si fuera previsible, pues lo hubieran impedido el propio 11 de septiembre. Pero sí me parece que ya va a ser muy difícil, y la mejor prueba es que han transcurrido 19 años y pues no ha vuelto a suceder nada. Así es. Enrique, finalmente, por favor. Simplemente una invitación a leer un texto muy disfrutable, Jorge, qué bueno que lo escribiste, donde revelas claves. Esto del colegio electoral, francamente yo no sabía que era una concesión a los estados esclavistas en el proceso de formación de la Unión. Y creo que es muy útil ahora, Jorge, el poder tener esa visión de largo plazo en una coyuntura que en el día con día pues nos atrae, es suficientemente magnética para que a veces perdamos el contexto y nos quedemos observando con el microscopio todos los detalles que suceden. Así que pues qué bueno, ojalá le esté yendo bien al libro porque me parece que nos da un entendimiento diferente de lo que hoy se está viviendo en Estados Unidos y que desde luego pues nos va a repercutir de una o de otra forma en México. Pues gracias, Enrique, les agradezco esta oportunidad de platicar con ustedes sobre este nuevo libro, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia. Y bueno, simplemente comentar que hay 2 o 3 países en el mundo que se ven siempre afectados, para bien o para mal,
como ningún otro país en el mundo por lo que sucede en Estados Unidos. México es uno de esos 2 o 3, Israel, Canadá, quizás el Reino Unido, y lo dudo francamente. Yo creo que estamos en compañía pues muy selecta. No sé si nos convenga estar en esa compañía o no, pero ahí estamos. Y la verdad es que somos un país donde debiéramos saber mucho más sobre Estados Unidos que lo que sabemos. Si tú piensas los recursos que le dedican los canadienses, o sobre todo Israel, a entender Estados Unidos, el tamaño de sus embajadas aquí en Washington, el tamaño de sus ministerios que se ocupan de esto, el tamaño, los recursos de sus universidades para estudiar lo que sucede en Estados Unidos, no hay comparación con lo de México, aunque la importancia de Estados Unidos para México es por lo menos igual que para Israel y para Canadá. Entonces, pues este libro es un pequeño intento para contribuir a eso. Pues si se lo puedes decir al gobierno actual, te lo vamos a agradecer mucho, Jorge, y que lo dimensione en toda su profundidad. Creo que la lectura de ellos, Leonardo, eso de leer lo que se dice, creo que no es lo de ellos, ¿eh? No lo acostumbran, no. Lo dices bien, coincido. Estados Unidos en la intimidad y a la distancia. Jorge, ¿esto se distribuye de vía digital rápidamente para decirle a quienes nos han seguido? Sí, por supuesto se puede comprar digital, pero también se puede comprar en Gandhi, en Sótano, en Sanborns, en Porrúa y en todas las librerías, y por supuesto en Amazon, tanto el impreso como el digital. Claro. Está ya en circulación desde hace un par de semanas. Mucho éxito, Jorge. Yo creo que es muy oportuno. A pesar de que hace esta reflexión de gran calado en la cultura, en la historia, en la civilización, como dices tú, americana, en esta coyuntura es fundamental para entender qué pasa y por qué pasa. Te agradezco profundamente, mucho éxito en el libro, éxito en las presentaciones en Washington y ahora que vas de regreso a Nueva York. Un abrazo grande y estamos en comunicación. Un abrazo para ti, Leonardo, Enrique y Víctor. Gracias por invitarme. Don Víctor Piz, gracias, muy buenas noches. Don Enrique Quintana, gracias. Y gracias a usted por la gentileza de su atención esta noche aquí en La Silla Roja, puntualmente hasta la semana entrante. Buenas noches. La economía mexicana tuvo la peor caída en la historia. El INEGI anunció que el PIB se contrajo 18.7% en el segundo trimestre de este año. La cifra representa la peor caída en la historia nacional. La caída más cercana a este dato ocurrió en el segundo trimestre de 1995, cuando la economía se desplomó 8.6% debido a la crisis económica. Esta caída del PIB también superó a los registros de 2009, año en el que México sufrió los efectos económicos de la influenza AH1N1. El anuncio del INEGI coincide con el del Banco de México, que asegura que la inversión de empresas mexicanas en el exterior se disparó 316% en el segundo trimestre de este año. En medio de la pandemia, ante el clima de incertidumbre y la falta de Estado de Derecho del país, además de las oportunidades en otras economías. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia del 17 de agosto que se presentará un plan conjunto de infraestructura. Se está hablando con los empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial y con todas las organizaciones empresariales, y en 15 días se va a presentar un proyecto de reactivación económica. Algunas voces, como la del Banco de México, afirman que hay señales positivas de recuperación de la economía. En su último comunicado, resaltó que diversos indicadores mostraron recuperación a partir de la reapertura de algunos sectores. San
Francisco, a lot of tech action. A una tasa anualizada del 2.1%. In the S&P, En la jornada de media semana, la moneda mexicana recuperó. We begin in the oil patch. Saudi Arabia. Donde le tendré la información más relevante de las acciones en Wall Street. To Bloomberg, the first word Asia. US and Japan duke it out over exchange. Desde la crisis financiera, las acciones han sido relativamente más atractivas. De negocios, economía y finanzas. Comenzamos. Sobre este tema que nos tiene a todos alarmados, inquietos y angustiados, que es esta pandemia del COVID, doctor. Tenemos que estar preocupados porque no es una situación menor. Que la gente cada vez estamos entendiendo menos qué es lo que está pasando. Doctor, ¿qué es lo que ustedes leen?